Nicolás Pascual de la Parte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar con vosotros una vez más. Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros con la sección España en el Mundo. Oye, y te lo pregunto directamente, dos cosas que apuntan a Venezuela, y cuando decimos que apuntan a Venezuela es que apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero. La primera, Estados Unidos designa al Cártel de los Soles como organización terrorista. Y atención a la respuesta de Nicolás Maduro, esta vez ha hablado Nicolás Maduro, no el pajarico que lleva en el hombro. Y Nicolás Maduro ha dicho que es una ridícula patraña. ¿Le parece lo mismo a Zapatero esto? Me parece que no. Como bien dices, desde el lunes pasado los Estados Unidos han calificado al Clan de los Soles y por tanto al gobierno de Venezuela, que es todo uno, como organización terrorista internacional. Antes era una organización terrorista global, ahora es internacional. ¿La diferencia cuál es? Pues que la base jurídica, esta nueva base jurídica le permite utilizar medios ilimitados de fuerza, incluidos los militares, para luchar contra esta organización terrorista. Es decir, a partir de ahora Estados Unidos se considera legitimado para utilizar la fuerza militar de la forma que considere más conveniente para acabar con el Clan de los Soles. Evidentemente se están filtrando noticias, ya veremos lo grande sí, de que un distrito sur de Nueva York estaba preparando una orden de captura internacional contra el expresidente español Zapatero por cómplice innecesario con el presidente de Venezuela, con Maduro, que a su vez es la cabeza visible del Clan de los Soles. Vamos a ver si eso se materializa o no, pero yo creo que Zapatero hace tiempo que no pasa por ningún aeropuerto norteamericano. Y me temo que va a pasar tiempo. A este paso yo creo que va a pasar bastante tiempo sin pasar por un Riffs o por un restaurante de comida americana. Estoy leyendo en Voz Populi, noticia en estos momentos que firma Isaac Blasco, y atención al titular. Estados Unidos también pide información. Él también, evidentemente, va porque da por hecho que ya está pidiendo la información de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero dice Voz Populi, Estados Unidos también pide información a España sobre la actividad del exministro Bono en Venezuela. Hombre, ya era hora. Claro, y ahora acuérdate que recordemos que Bono fue el ministro de Defensa que le vendió las famosas 3 corbetas a Chávez. 3 corbetas que como incorporaban tecnología norteamericana a bordo, el software era norteamericano, se tuvo que pedir permiso a Estados Unidos para realizar la venta y Washington lo denegó. Lo denegó y aún así, sin esa tecnología, lo que hizo Bono fue vender esas corbetas sin esa tecnología norteamericana a Venezuela. Después vino el escándalo del embajador de Zapatero allí, que no era un embajador de carrera, sino que era un embajador político, y es su hijo, que han sido procesados y condenados por mordidas a Raúl Morodo. Si eso era el embajador nombrado por Zapatero, imagínate el ministro de Defensa. Claro, Raúl Morodo, que hay que recordar su historia, porque Raúl Morodo era embajador en Lisboa, y haces perfectamente en recordarlo, Nicolás, porque tú sí eres un diplomático de carrera. Raúl Morodo era una persona que lo engancharon políticamente y dijeron, tú a Lisboa, y lo dijeron, no, ahora tú a Caracas. Y fue a Caracas. Es indignante, Carlos, para los profesionales de la carrera como yo y para otros, que se hable del embajador Morodo. El embajador Morodo no es embajador, es un embajador político nombrado por el PSOE. Él perteneció al Partido Socialista Popular de Tino Galván, como recordarás, era amigo de Bono, de entonces, de Juventud, de Salamanca, y bueno, fue un embajador político nombrado allí para esas maniobras orquestales en la oscuridad, que después se descubrieron que eran puras mordidas a la compañía petrolera venezolana PDVSA. Eso ya está aprobado, ya está condenado él y su hijo, y ahora queda por ver cuál es el papel que jugó en todo esto el entonces ministro de Defensa, José Bono. Uno de los rasgos característicos de aquella operación, que lo has mencionado perfectamente, fue precisamente esa ligazón a PDVSA. El Pollo Carvajal supuestamente ha aportado información de los cobros de José Luis Rodríguez Zapatero con respecto a PDVSA, ¿no? Parece ser que mucho. Parece ser que efectivamente, lógicamente, para hacer méritos de cara a la sentencia penal que le va a caer en Estados Unidos y reducir la misma, ha colaborado con la justicia, se ha prestado a confesar todo lo que sabía sobre las relaciones de Venezuela con otros países y está incluido lógicamente la relación con el expresidente Zapatero. Eso ha sido uno de los elementos fundamentales, las denuncias del Pollo Carvajal, que recordemos que era el jefe de la inteligencia militar de Venezuela con Chávez, para asociar a Zapatero con el Clan de los Soles. Entre la información que está saliendo de esta declaración del Pollo Carvajal,
se habla no solamente de las relaciones con Venezuela, narcodictadura, por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que supuestamente se habría dado el listado de nombres por debajo de Zapatero y se habla de otros cargos. Es lógico, Carlos. Es muy difícil pensar que Zapatero hiciese todo este montaje él solo. Él sería la cabeza política, sería el líder, pero con él colaboraría muchísima gente. No solamente el exministro, seguramente Bono, sino otros muchos, el embajador, intermediarios, políticos del PSOE. Todo eso se irá viendo poco a poco, pero hay que empezar, lógicamente, por la cabeza, que es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que pasa es que es verdad, Nicolás, que esta pieza puede ser decisiva, porque claro, en España ya se está investigando dentro de la trama Coldo las conexiones con Delcy, las conexiones con Venezuela, con el petróleo venezolano, los viajes que hacía allí Coldo García Izaguirre a Caracas, las invitaciones de José Luis Ábalos, el ok que le dio, el famoso mensaje con un bien que venga que firmó personalmente Pedro Sánchez para que entrara Delcy Rodríguez. Como haya una aportación de información desde Venezuela, puede ser decisiva. Da la impresión de que Venezuela ha sido permanentemente, tradicionalmente, una caja B de financiación del PSOE. Y eso se va a ver ahora. Antes era imposible probarlo con evidencias palmarias, pero ahora yo creo que sí que hay el régimen de Maduro y las autoridades norteamericanas judiciales emiten esa orden internacional de captura. Yo creo que se puede desmontar todo el montaje como un castillo de naipes. Todos no teníamos pruebas, pero no teníamos ninguna duda, los demás, ¿verdad? No, totalmente, Nicolás. Déjame que te haga una última pregunta sobre el famoso plan de paz, así le llama Donald Trump, que está lanzando en Rusia. Leo el titular, lo publicaba el Diario Español. Estados Unidos anuncia que Ucrania ha aceptado el nuevo plan de paz, pero espera que Rusia lo rechace en Abu Dhabi. ¿Le parece poco generoso a Rusia o qué? Vamos a ver, es que esto es una locura de planes, de puntos de negociación. Está todo el mundo corriendo como pollos sin cabeza porque no queremos ver la realidad tal como es. La realidad es bastante fácil y sencilla porque Putin no oculta sus cartas. Putin invadió Ucrania no para anexionarse el Donbass. Hombre, si se lo regalan se lo queda, evidentemente, porque hay las mejores tierras y buenas minas de carbón y la central nuclear más grande de Europa, el puerto, en fin, todo eso se lo quedaría con mucho gusto, pero no invadió Ucrania en febrero del 2022 para anexionarse Donbass. Invadió Ucrania para deponer al presidente Zelensky, para matarlo si era posible, pero en cualquier caso para deponerlo y para instaurar un régimen títere de Moscú como el de Bielorrusia, como el de Lukashenko. Eso fue el objetivo. Por tanto, incluso en el mejor de los escenarios, incluso cediendo a todas las presiones rusas y concediéndole todo lo que pide, eso no acabaría con la interferencia rusa en Ucrania, porque Rusia no puede permitir un país estable eslavo que aspire a incorporarse a la OTAN y a la Unión Europea en sus fronteras. Y por tanto, lo que él pensaba que iba a ser, acuérdate, una operación quirúrgica militar que iba a durar 1 o 2 semanas, el tiempo que le llevaría a sus paracaidistas llegar al aeropuerto en Kiev y deponer a Zelensky, se ha convertido en una guerra de desgaste de 4 años, muy a su pesar. Pero su objetivo inicial, que no ha cambiado, es acabar con el régimen de Ucrania y convertir este país en un país vasallo de Rusia. Además, no hay que lucubrar nada. Acuérdate que antes, en diciembre del 21, por escrito, dijo las condiciones que exigía para no declarar la guerra a Ucrania. Y hablaba de que la OTAN tenía que desmantelar su infraestructura y su presencia en todos los países del antiguo Pacto de Varsovia, es decir, aquellos países que se incorporaron a la OTAN con posterioridad a 1997. Está por escrito, se le mandó entonces al presidente norteamericano Biden, lógicamente, y al secretario general de la OTAN, Stoltenberg. Lo escribió Putin en blanco y negro. Esos son los objetivos de Rusia. No anexionarse un territorio que, insisto, le vendrá muy bien si se lo regalan, pero su objetivo es crear en Ucrania un Estado vasallo que sea incapaz de incorporarse a Occidente. Vamos, básicamente tanto, una dictadura títere. Exacto, exactamente igual que Bielorrusia. Y aparte, su segundo objetivo es neutralizar a todos los países que se incorporaron a la OTAN con posterioridad al 97, es decir, todos los países antiguos del Pacto de Varsovia, para que no haya presencia militar de la OTAN en esos países. Es decir, condiciones absolutamente inaceptables que suponen recrear, refundar
la esfera de influencia soviética después de la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Acuérdate que dijo en su momento Putin que el mayor desastre estratégico del siglo XX había sido la implosión de la Unión Soviética. Claramente. Y por tanto su objetivo a medio y largo plazo es restablecer en la medida de lo posible de sus fuerzas militares esa esfera de influencia. Eso es todo. Si eso no se quiere ver así, cualquier concesión no vale para nada. Sería así, quizás paz para hoy, cese el fuego, pero automáticamente empezaría una guerra híbrida, una injerencia permanente, unas campañas de desinformación masiva para acabar con el régimen de Kiev. Y una cosa, Carlos, si el régimen de Kiev cae, si Zelensky cae y se estabiliza Ucrania, si colapsa Ucrania, es muy posible que colapse el proyecto europeo, incluso la OTAN. Todo eso está en juego en estos momentos ahí. No nos engañemos a nosotros mismos. No es un problema de Rusia y de Ucrania, es un problema existencial tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Y no exagero. Totalmente, Nicolás. Yo creo que Putin, el famoso refrán de plan paz para hoy, lo termina con Polonio para mañana. Nicolás, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches.